que no es poco. Domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar, mientras todos los muchachos se pusieron a gritar: deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Muy buenas tardes, ¿cómo están mis queridos, querides y queridas oyentes de este programa que se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio? Estamos saliendo al aire con nuestra emisión número 439, este 11 de diciembre del año 2025, después de Cristo, de nuestra era, o sea, después de Cristo. En un día caluroso, pesado, donde se esperan, dicen, algunas lluvias a la tardecita o a la noche, que esperemos que, bueno, refresquen un poco el ambiente en un verano que se aspecta como muy caluroso, sin tregua y sin descanso. Bien, les cuento que hoy, en la segunda parte de nuestro programa, vamos a tener un invitado de lujo, ¿verdad? Se trata del doctor Sebastián Obregón. Él no es médico, es abogado, y dentro de las ramas del derecho su especialidad es ser abogado laboralista. Ha sido ex profesor, además de filosofía del derecho, en el Instituto Universitario de las Madres de Plaza de Mayo. Fue asesor en la Cámara de Diputados de la Nación durante el periodo 2014-2018. Es actualmente abogado, asesor letrado del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de la provincia de Buenos Aires, y por este motivo, en este momento, él está en la provincia de Buenos Aires con una audiencia ahí con la parte empresaria, porque, bueno, es una de las industrias más afectadas por la recesión económica provocada por este gobierno libertario. Y entonces me dijo que la comunicación la íbamos a hacer vía, no presencial, por decirlo así. También integra la corriente de abogados laboralistas 7 de julio y también el foro de abogados de organizaciones sindicales, formando parte además de la comisión directiva de otro foro, en este caso uno de reciente formación, el Foro de la Defensa del Derecho del Trabajo y de la Justicia Social. Además de ser miembro del Instituto del Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Y podríamos seguir leyendo, pero no los quiero atosigar con el
brillante currículum de este colega, ¿eh? Se trata de Sebastián Obregón, con el cual vamos a estar analizando el proyecto de modernización laboral que ha presentado hoy el oficialismo por ante el Congreso de la Nación y que será tratado en la Cámara de Senadores. Vamos a tratar de que nos explique cuáles son las consecuencias en el caso, los cambios que introduce este proyecto y en el caso de que se apruebe, cuáles serán las consecuencias sobre los trabajadores argentinos en el futuro, tanto a nivel de las relaciones individuales del trabajo, es decir, la que el trabajador mantiene a través de su relación laboral con su empleador, como en el aspecto colectivo de las relaciones que plantea el derecho del trabajo y que tiene que ver con el aspecto de los sindicatos, la representación gremial, la celebración de los convenios colectivos de trabajo. Sin duda, un capítulo muy importante que puede erigirse en una nueva etapa que realmente rompa con la tradición de lo que originó el derecho de trabajo en el primer gobierno peronista del coronel Perón, allá por la década del 40 del siglo pasado. Bien, muy bien. Vamos a tratar de hacer una síntesis de lo que está sucediendo y sucedió en los últimos días. Luego de su regreso de Estocolmo, que es la capital del Reino de Noruega, ahí arriba al norte de Europa, países escandinavos, el presidente Milei, que viajó siempre acompañado de su inseparable hermana Karina, la jefa, viajó a Estocolmo con la expectativa de participar activamente con la, digamos, ante la condecoración o premiación de parte de la dirigente política opositora venezolana Corina Machado, que como sabemos fue premiada con el Premio Nobel de la Paz. Una premiación muy extraña y contradictoria en este caso particular por parte de quienes otorgan este importantísimo premio, porque se trata del Premio Nobel de la Paz, y la verdad que la señora Corina Machado viene sosteniendo desde hace años la promoción de una invasión e intervención extranjera armada a su propio país. Intervención que, por supuesto, la va a llevar a cabo los Estados Unidos de Norteamérica en esta nueva etapa liderada por el empresario Donald Trump, que ha movilizado gran parte de la Armada sobre las costas caribeñas frente a las costas de Venezuela, y que hace pensar en una inminente invasión o inicio de operaciones militares para derrocar al régimen bolivariano y a su presidente Nicolás Maduro del poder. Bien, lo cierto es que fue muy extraña esta premiación en Estocolmo del Premio Nobel de la Paz, porque quien debía recibir el premio
Corina Machado no se hizo presente. Todos dicen que está en viaje, que se fue clandestinamente de Venezuela y que está llegando a Estocolmo, no se sabe por qué vía, pero lo cierto es que fue representada en la premiación por su hija, Ana Corina Sosa, quien en nombre de su mamá recibió el premio y la condecoración pertinente, y que por supuesto leyó una carta que desató una ovación entre los miembros presentes, y sí, con quien se pudo entrevistar Milei, que se abrazó efusivamente, fue con el señor González Urrutia. El señor González Urrutia fue quien participó por la oposición en el último competencia electoral que hubo en Venezuela, y que no pudo, que dijo que había ganado esta elección y que en realidad es un títere, un fantoche digitado por Estados Unidos de Norteamérica, como fue en su momento el presidente Galdós, que estaba presente ahí en la ceremonia. Milei tenía la expectativa de entrevistarse con el rey de Noruega, que no lo recibió, y entonces tuvo que regresar ante las circunstancias tal como se presentaban desde Noruega rumbo a Buenos Aires. Buenos Aires llegó, lo estaba esperando el ministro Manuel Adornis, que es el nuevo jefe de gabinete, que también sigue oficiando como vocero del presidente, dando las principales noticias del día. Lo esperaba con el proyecto de ley de la reforma laboral, que para poder ser ingresado al Congreso de la Nación tiene que ser suscripto por el presidente de la República. Lo firmó y Adornis prontamente lo hizo llegar al Congreso y ya ha tenido entrada formal para que lo trate la Cámara de Senadores, también llamada Cámara Alta. Todavía en el Senado no están conformadas del todo las comisiones que tienen que ver con los distintos temas que tendrán que primero analizar en una primera instancia los proyectos de ley que van a ser remitidos para ser tratados y analizados y si cabe aprobados en esta ronda de extraordinarias en el Congreso, que va a ser hasta el 30 de diciembre, y entre estas comisiones Patricia Bullrich, que ya ha dejado de ser ministra de Seguridad, está tratando de ser nominada como presidenta o liderar la Comisión de Trabajo y de Seguridad Social, tal vez rememorando sus épocas de ministra de la cartera en la época del gobierno de la Alianza, ¿se acuerdan? Que terminó abruptamente en el año 2001 y que fuera liderado por el presidente radical Jorge Chupete de la Rúa, y que también terminara con un escándalo en el Senado de la Nación, al tratarse en su momento también una ley de flexibilidad laboral que pasó a llamarse popularmente el escándalo Banelco, porque se filtraron en su momento audios o grabaciones de
digamos, de pago de coimas o de retribuciones ilegales a algunos senadores para que consintieran la aprobación con su voto de aquella norma, y que motivara, por otra parte, la renuncia del entonces vicepresidente de la República, que era Carlos Chacho Álvarez, lo que aceleró notoriamente la crisis política del gobierno de la Rúa, que terminó, como todos sabemos, tomándose el helicóptero desde la terraza de la Casa Rosada, desde el helipuerto que tienen ahí instalado, previa represión sangrienta y previos muertos que dejó como regalito ahí en la Plaza de Mayo. Bien, la verdad es que estos proyectos de ley que va a enviar el Congreso, el oficialismo, para tratar en sesiones extraordinarias, pasaron previamente por el tamiz y la elaboración del Consejo de Mayo, que está integrado por varias corporaciones o representantes de las corporaciones, empresarias, el campo, diputados, el oficialismo, en fin, y también por, se supone, quienes representan a los trabajadores, es decir, la Confederación General del Trabajo, que estaba representada en este consejo por el dirigente gremial Martínez, Gerardo Martínez, que es a su vez el secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Construcción, y que la semana pasada apareció en la foto ahí a un costadito, como medio marginado, mientras todos sonreían. El único que tenía cara de serio y caracúlico era Gerardo Martínez, que a posteriori de la reunión del Consejo manifestó que no estaba de acuerdo para nada con el proyecto que se iba a enviar al Congreso de la Nación. Un proyecto que es notoriamente desequilibrante para los derechos de los trabajadores y favorece en demasía, diría yo, al otro sector, que es el sector empresario. Y te cuento que entre los proyectos, entre la idea que tiene el gobierno libertario, está la de derogar, por ejemplo, el estatuto del periodista. Un gobierno que viene teniendo una relación conflictiva con la prensa, como ocurre en general con todos los gobiernos de este tinte ideológica, ni hablar de Trump, que vive peleándose con los periodistas y con algunos medios como el New York Times, y bueno, y que realmente digamos, no tienen una buena relación con la prensa en general, sí con los medios adictos. La semana estuvo marcada por una creciente ofensiva en el conflicto que se había aquietado entre dos pesos pesados, entre el presidente Milei y el mandamás, que también es presidente de la institución rectora del fútbol argentino, la AFA. Me refiero a Carlos Chiqui Tapia. Digo que este conflicto se había aquietado porque el gobierno, atrás de este conflicto, lo que busca es imponer su proyecto de las SAD. ¿Qué son las SAD? Son las sociedades anónimas deportivas. Es decir,
transformar los clubes de fútbol en la Argentina, que son sociedades civiles, en sociedades anónimas deportivas, porque el gobierno sostiene que esto, digamos, estimularía la libertad económica de los clubes, la mayoría de los cuales está en difícil situación de crisis financiera, y además, a través de todo esto, el gobierno sostiene que hay una corrupción detrás de la figura de el Chiqui y Tapia. Bueno, hace unos días atrás el conflicto se reavivó a raíz de una decisión de AFA de postergar, digamos, de titular como campeón a Rosario Central sobre Estudiantes de La Plata, en un campeonato que todavía parece ser que no se jugó. Y esto también motivó que el presidente de Estudiantes de La Plata, Sebastián Verón, hiciera declaraciones en contra del Chiqui Tapia. Luego, en un partido de fútbol, los jugadores de Estudiantes de La Plata le dieron la espalda a sus colegas de Rosario Central. Luego hubo una disculpa, por ese lado después no hubo sanciones, pero de repente todo este conflicto se da ante la coyuntura de que ya estamos a un año de la celebración de una nueva edición del Campeonato Mundial de Fútbol, que, como ustedes saben, se va a desarrollar en esta oportunidad en el norte del continente, y va en 3 países, se va a distribuir: Canadá, México y Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces, el conflicto se desató ante la circunstancia de que la ARCA, que es la nueva versión de la AFIP, habría detectado movimientos financieros extraños, liderados supuestamente o manejados por el tesorero de la AFA y que es hombre de confianza del Chiqui, que es un verdadero escollo hasta el momento para que no haya podido avanzar el proyecto de las sociedades anónimas deportivas. Y entonces salta esta quinta, 25, no sé cuántos coches de alta gama en esa quinta de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, una financiera llamada Finansur o algo por el estilo, que oficia como sponsor de varios clubes de fútbol de la primera y de la segunda división argentina, y sobre todo clubes de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, algunos grandes, otros más pequeños, y todo esto, digamos, ante la circunstancia de que como se produjo en definitiva, que llevar a cabo el sorteo de los grupos en que se va a celebrar el próximo mundial, que ya va a tener como 48 equipos de fútbol, y en ese evento no solamente estuvieron presentes las autoridades de la FIFA, el señor Infantino, sino el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y también, luego autoridades como la Conmebol, como tenía que estar presente también, en principio, el presidente de la Argentina, que no viajó porque no se quería sacar y quedar pegado en una foto con el Chiqui Tapia, que
hace unos meses atrás apareció en una foto acá en la Argentina junto a Karina Milei, no me acuerdo bien en qué evento, pero bueno, aparecieron todos juntos ahí, sonriendo y qué sé yo. Y como consecuencia de esta borratina de Milei, el que se sacó la foto con el presidente, con el imperio, con el emperador del imperio estadounidense, fue precisamente el Chiquitapia, al lado de Trump. Como si esto fuera poco, reunidos en la ciudad de Lima, la Conmebol tuvo un congreso extraordinario en donde lo confirmó al Chiquitapia como representante de la República Argentina en la Conmebol, que tiene su sede en Asunción del Paraguay y que es la organización del fútbol regional que organiza el desempeño de este deporte en todo el continente. Como si esto fuera poco, el señor Infantino, que viene, que es presidente de la FIFA, es decir, de la Federación Internacional del Fútbol Mundial, digamos, también lo confirmó y apoyó expresamente al Chiquitapia en su cargo, ¿verdad? Entonces, así están las cuestiones en este momento, con allanamientos que se han llevado a cabo en la AFA, en algunos clubes de fútbol, en esta quinta de la provincia de Buenos Aires, sobre la cual se ha dictado una medida perimetral para que no puedan salir ni entrar vehículos que podrían estar llevándose documentación sensible, por decirlo de alguna forma, y en definitiva el sorteo de los grupos de los equipos de las naciones que van a disputar el próximo mundial se llevó a cabo la semana pasada o esta semana, y en definitiva nosotros en el grupo J vamos a estar disputando con las selecciones de Argelia, de Jordania y de Austria. Podemos decir que es un grupo fácil el que le tocó en principio a la República Argentina, pero los partidos hay que jugarlos, y nada hacía prever que en el campeonato que se celebró en Qatar y que al final nos coronó como campeones mundiales, nosotros íbamos a perder el primer partido nada más y nada menos que a manos de Arabia Saudita, que en primer término parecía como un partido fácil para la Albi celeste. Así que, bien, te propongo que escuchemos música, que arranquemos con un poco de humor el programa, con este excelente luthier, humorista y cantante que se llama Hugo Varela, y que interpreta esta canción con ritmo de bolero que se intitula Cuando te beso. Lleva por título Cuando te beso. Y arranco nomás. Sí. Cuando te beso, recorro todas tus papilas gustativas. Cuando te beso, percibo el raro amargor de tu saliva. Cuando te
Noto el frenillo ortopédico en tus dientes. Cuando te beso, siento temor por tus colmillos prominentes. Cuando te beso, distingo ya tus premolares por el sarro. El viejo olor a vino tinto y a cigarro. Aromas de ajo y perejil. Cuando te beso, no me asombra que al besarte, después del extravío, pueda encontrar en tu boca ese chicle que era mío. Ese chicle que era mío. ¡Hello! Ese chicle que era mío. Todo el mundo que viene, vamos. Ese chicle que era mío. Y mastica, y mastica, y mastica. Vamos. Ese chicle que era mío. Vamos a un dedo grande, mamá. Ese chicle que era mío. Y nos vamos yendo. Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Qué grande Hugo Varela, ¿eh? Qué tipo simpático, por favor. ¿Será así en su vida personal, che? Porque a veces viste que los humoristas dicen que son tipos muy serios en su vida íntima, ¿eh? Decían eso, por ejemplo, de Jerry Lewis, ¿no? Que era un payaso el tipo actuando, pero en su vida personal era un tipo más bien seriote. En fin, seguimos con el recorrido internacional. Gran tensión en el Caribe, presente la flota norteamericana el día de ayer en un acto de piratería propio del siglo XIX. El Caribe siempre fue una zona de piratas y corsarios, en definitiva. Un grupo de mariners norteamericanos, se apropió de un buque petrolero venezolano. También 2 aviones que están ahí en un portaaviones norteamericano, creo que es el Kennedy, el John Fitzgerald Kennedy, violaron el espacio soberano aéreo de Venezuela, y todas estas son actos de provocación destinados a que, Venezuela pise el palito y esto desate las acciones bélicas, ¿no? Acordate que algo así ocurrió en la guerra de que desató la guerra de la Triple Alianza contra la República Soberana del Paraguay, que lideraba el mariscal Solano López, cuando a borde de un río, no sé si era el Paraná, el Pico de Mayo, los ejércitos aliados se agarraron de un ataque a una chalupa, una embarcación que hizo el ejército paraguayo, y eso desató la guerra. Corren todo tipo de rumores en las últimas horas con respecto a este nuevo frente bélico que se podría activar en el planeta, y en esto también tiene que ver la guerra informativa, la guerra psicológica. Las agencias de informaciones juegan su partido en este tipo de hechos. Y entonces, por ejemplo, que tras la conversación entre Maduro y Trump, Maduro le habría pedido garantías personales para él y su familia para abandonar el poder a Trump,
que Maduro le dijo dame 3 años más, que también habría un nuevo enroque o un acuerdo entre Putin y Trump, de forma tal de que si vos me entregás Ucrania, yo te entrego Venezuela. Y me parece que estos son rumores realmente infundados porque, a ver, para hacer este tipo de enroque, Putin tendría que estar muy complicado en Ucrania, y la verdad que Putin viene ganando la guerra, Rusia viene ganando la guerra en Ucrania. Ucrania está que no da más, que ni siquiera los mercenarios quieren seguir peleando, aunque les paguen millones, y los rusos avanzan todos los días algún kilómetro sobre el territorio ucraniano. Por otro lado, esta reunión desesperada que hubo en Londres, en la sede administrativa del gobierno de Inglaterra, entre el primer ministro laborista inglés, el presidente francés Emmanuel Macron, y el canciller liberal alemán, junto con Zelensky, en donde redoblaron la apuesta de apoyo al presidente ucraniano para continuar con esta guerra que no tiene, la verdad, ningún sentido tal cual se está definiendo. Y que demuestra, según mi punto de vista, la desorientación que está teniendo Europa frente a la presión norteamericana, que por un lado los presiona y por el otro lado les ha dicho: muchachos, yo ya voy a dejar poner guita en la OTAN, bánquenla ustedes, con lo cual la presión que se está ejerciendo sobre los pueblos europeos para juntar un 5%, 6% del Producto Bruto Interno que vaya para equipamiento armamentístico de los ucranianos, lo está llevando a Europa a una solución, me parece, sin salida y con una crisis económica muy grande, porque la verdad que antes de que estallara la guerra, los europeos se llevaban muy bien con Rusia. Rusia tenía 2 gasoductos mediante los cuales le suministraba energía barata a la industria europea, que era competitiva hasta ese momento. Cuando me refiero a energía me estoy refiriendo al gas. Se estaba construyendo un tercer gasoducto y todo esto implosionó por la presión norteamericana que en su momento ejerció el presidente demócrata Joe Biden. Bueno, esto por un lado, ¿verdad? A ver, no sé qué es lo que tendría que negociar Putin para entregar a Venezuela, país con el cual en los últimos 20 años ha establecido lazos profundos, no solamente en lo diplomático, en lo cultural, sino también en el intercambio científico y también en el apoyo militar. Así que no me parece que esa versión del enroque sea muy seria, que digamos. Por otro lado, te cuento de que en el mes del pasado noviembre hubo una reunión muy importante que se llevó a cabo en una ciudad colombiana, la ciudad de Santa Marta, que, como dice la canción, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía, como dice la canción popular, entre los representantes de la CELAC, que son los estados o la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, y la Unión Europea. Estuvieron presentes en la ciudad de Santa Marta los principales representantes políticos de estas 2 organizaciones regionales, y establecieron una especie de alianza política entre Europa y América Latina
capaz de frenar a la barbarie. La barbarie, si bien no la mencionaron expresamente, es los Estados Unidos de Norteamérica, representados por el señor Donald Trump, de forma tal de levantar una voz, como dijo Petro en la oportunidad, que era el anfitrión, como un frente al despotismo y la guerra, y ante la necesidad de reconstruir una democracia global frente a los criterios del imperio y del despotismo. Bueno, lo cierto es que estuvieron presentes en Santa Marta, el presidente brasileño, que es la primera potencia económica de nuestro continente, Ignacio Lula da Silva. También estuvo presente el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y también el titular del Consejo Europeo, Antonio Costa. Bueno, reivindicaron el respeto del derecho internacional público, la gobernanza global y la resolución pacífica de los conflictos. Y Sánchez llamó a traducir en hechos concretos los valores compartidos por ambos bloques, ratificando que España va a seguir impulsando la aprobación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur antes de fin de año, diciendo que un océano nos separa, pero también nos une, sintetizó Sánchez. Estuvo presente en esta reunión la vicepresidenta de la Comisión Europea y jefa de la diplomacia del bloque europeo, Kaja Kallas, que manifestó que solo se puede usar la fuerza por autodefensa o por mandato del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, y que definió a la Unión Europea como un socio predecible y confiable para América Latina, destacando los lazos económicos y culturales entre ambas regiones. En fin, esto me parece que está tratando de impulsar un esfuerzo a los efectos de evitar que estalle en el mundo un nuevo conflicto bélico que, una vez que se desatan, después no sabemos las consecuencias. Hablando de conflictos bélicos, te digo que Israel permitió el acceso o la apertura de la frontera de la Franja de Gaza con Jordania para que entre ayuda humanitaria, dada la situación muy difícil que está atravesando la población civil desde todo punto de vista, y sobre todo ante el avance del frío que viene con el invierno. Y por otro lado, vos sabés que en Europa se hace un festival de música muy importante, que es el Festival Eurovisión, a donde cada país es representado, por artistas que participan del mismo. En algún momento, por ejemplo, Rafaela Carrà, hace unas décadas atrás, ganó el festival y esto, fue importante para la música popular italiana, además que para el artista. España, a través de su gobierno, ha decidido que en esta nueva edición del festival Eurovisión no va a participar. ¿Y saben por qué? Porque atrás entre los promotores de este festival se encuentra el Estado de Israel. Así que realmente esto marca una coherencia respecto de este conflicto, y un gobierno rebelde frente a la mayoría de los estados que junto o de la mano de Estados Unidos han hecho vista gorda respecto del verdadero genocidio cometido por
quien tiene la responsabilidad de manejar en este momento los destinos del Estado de Israel, el señor Benjamín Netanyahu. Bueno, como si esto fuera poco, y hablando de guerra, te cuento que antes de irse como ministro y asumir como diputado por Mendoza, el señor De Petri y el presidente de la República y su hermana Karina festejaron la llegada de los primeros aviones F-16, aviones de guerra supersónicos, que la Argentina le compró durante este año al Reino de Dinamarca. Bueno, tiene que llegar más aviones, y estos aviones son aviones ya de segunda generación, modelos viejos, se habla de que tienen muy pocos años todavía de servicio, muy caro el mantenimiento, los repuestos se los vamos a tener que pedir a los Estados Unidos de Norteamérica. Realmente los aviones que la Argentina le iba a comprar a China eran muy superiores tecnológicamente, en cuanto al ahorro de combustibles también, y en cuanto a su eficiencia. Pero un detalle, estos aviones F-16 van a ser aviones de patrullaje, de reconocimiento, porque le fueron sacados de su equipo los radares. Son aviones que vienen sin radares. ¿Y sabes por qué vienen sin radares? Porque la presión que ejerció Inglaterra en su momento, cuando dijo, epa, nosotros ya tuvimos con los Harrier alguna experiencia negativa en la guerra de Malvinas, y no queremos que estos aviones se transformen en un problema para nuestro ejército afincado en las islas. Estos aviones se los quisieron enchufar a Zelensky también, hace muy poco tiempo atrás. ¿Y sabés Zelensky cuánto estaba dispuesto a pagar? Los rechazó, y los rechazó con un argumento. Dijo que estaba dispuesto a pagar €1 por cada avión. Dijo, no, denme aviones que vuelen en serio y que me sirvan para combatir contra la Fuerza Aérea Rusa. Yo no quiero esto. Entonces, ¿qué país lo podía comprar? Y bueno, la República Argentina Libertaria, que estamos padeciendo últimamente los argentinos. Bueno, vamos a escuchar música. Hace tiempo que no lo escuchamos. Vamos a escucharlo a Leonardo Fabio en esta canción. Es la número 2 de la lista, mi querido Guillermo, que se llama ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No somos los mismos de antes. Cambiamos de pronto al instante, los dos discutiendo sin explicación. ¿Qué pasa? Estamos buscando motivos, actuamos los dos resentidos, con tanta indirecta, tanta humillación. ¿Qué pasa? Te hablo y no me contestas, me esquivas la vista molesta, tratando de huirle a tu corazón. ¿Qué pasa? Es tiempo de reconciliarnos, cambiar nuestra forma de amarnos. Pongamos de parte esta vez tú y yo.
Estás escuchando Anochece en Buenos Aires. Que no es poco. Bueno, fue Leonardo Fabio, siempre con esa personalidad que tenía, ¿no? Esa fuerza, ese dramatismo a veces que transmitía en sus canciones. No sé si vamos a publicidad, mi querido Guillermo. Estamos, mirá, cumpliendo el horario hoy, ¿eh? Mirá, y la verdad es totalmente involuntario. Está saliendo de casualidad. Vamos a escuchar la publicidad y luego nos encontramos mientras vamos haciendo la comunicación con el doctor Sebastián Obregón. Comienzo de espacio publicitario. De chico supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso. Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Un espacio donde estamos todes. Piezas de realidad. Porque acá no se rinde nadie. Radio con aguante. Radio con aguante. La radio que resiste. Esta y aquella son dos cooperativas muy parecidas. Nacieron en la misma época por las mismas razones y sueños. Esta y aquella son dos cooperativas muy parecidas. Tienen las mismas convicciones, la misma trayectoria y abarcan prácticamente el mismo territorio. Esta y aquella son dos cooperativas muy parecidas, tienen cada una sus productos, sus servicios y sus clientes de la zona. La diferencia es que una, además, tiene una web con carrito de compra diseñada por Corpus y aquella improvisa todo el tiempo su comunicación y comercialización. Corpus, la diferencia se nota. Corpus, comunicación y diseño audiovisual. Corpus, www.corpus.net.ar. Cadero promueve la erradicación de las violencias en línea o digital en todas sus formas. La violencia digital contra mujeres y niñas o jóvenes es cualquier acto de violencia cometido, asistido o agravado por el uso de la tecnología, de la información y de las comunicaciones por Internet y medios electrónicos. La violencia en línea puede incluir ciberacoso. Consiste en el envío de mensajes intimidatorios o amenazantes. Sexting, en el envío de mensajes o fotos de contenido explícito sin contar con la autorización de la persona destinataria. O el doxing, la publicación de información privada o identificativa sobre la víctima. Digamos no a cualquier forma de violencia. Comunícate al 144 durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional. Este es un mensaje de Cadero, Cámara Argentina de Radios Online. Bienvenidos y bienvenidas a Nuestra América, Centro Cultural. Vení a conocer diversos talleres artísticos, aprendí idiomas y bailá en las peñas compañeras. Estamos en el barrio porteño de Almagro, Perón 3390, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vení, conocenos, conocete. Nuestra América. Fin de espacio publicitario. Bueno, acá estamos. Lo he visto recién en pantalla a nuestro invitado, a nuestro amigo el doctor Sebastián Obregón, ¿o me equivoco? ¿Es él o no es él? A ver. Soy Martín.
¿Cómo te va? estás, Sebastián? Bien, bien, bien. Acá volviendo hace un rato a casa, ya terminamos la jornada por ahora, así que estamos acá retomando la casa. Bueno, como les dije, nuestro invitado que está en pantalla y que están escuchando es abogado laboralista, un avesado entendido de esta importantísima rama de nuestro derecho nacional positivo, ex profesor universitario de filosofía del derecho, nada más y nada menos que el querido Instituto o Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, ex asesor en materia laboral, supongo, entre los años 2014-18 de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, integrante de la corriente de abogados laboralistas 7 de julio, integrante del Foro para la Defensa del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y además abogado de los trabajadores de la industria de alimentos de la provincia de Buenos Aires, que hoy tuviste, creo, que estar ahí laburando con este tema de los compañeros de la alimentación en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, hoy tuvimos, bueno, 2 audiencias por cuestiones, digamos, normales y habituales, pero sí, después estuve en el sindicato más tarde y después tuve una reunión virtual también, porque, bueno, el tema de la reforma que ya hoy entró, digamos, nos tiene en alerta y, bueno, tenemos que estar preparados para dar el debate que viene, ¿sí? Claro, claro, claro. ¿Qué tema este proyecto libertario que lo han titulado además en una forma muy cínica, ¿no? Como proyecto de modernización laboral y que en realidad implica todo lo contrario, ¿no? Implica retrotraernos a la época en que la Argentina una relación de trabajo se establecía regulada por el Código Civil, ¿no? Como si fuera un contrato privado entre iguales. Claro, claro, exactamente, sí. Bueno, como ya sabemos todos, ¿no? El contrato de trabajo parte, si bien es un contrato privado, tiene ribetes de lo público también, ¿no? Tiene mucha intervención estatal y genera, bueno, desde ya, partiendo de una base desproporcional que es con respecto a la relación empleador-empleado, donde ya sabemos todo, obviamente, que el empleado es la parte débil y por lo tanto genera algunos contrapesos para equilibrar esa relación, ¿no? Bueno, como ya recién dijimos, nadie, como lo dije el otro día en la exposición en el Congreso, yo no creo que del 99,99% de los trabajadores que existen en la Argentina, ninguno se ha sentado a negociar previamente condiciones contractuales con su empleador. O sea, lo que se hace es el trabajador va en busca de sustento de su vida, como los criterios de Pérez Mondisco, Isotti, Camarini, que ya ha refrendado la jurisprudencia, donde se gana la vida para sí, para su familia. Entonces ya parte de una desventaja el trabajador, ¿sí? Partiendo desde ahí, no se puede dar el mismo tratamiento porque sería discriminatorio inclusive, ¿sí? Porque no se puede tratar igual a lo que es distinto ni distinto a lo que es igual. Bueno, en este caso no son iguales, por lo tanto no se los puede tratar de manera igual, ¿sí? Y bueno, lo que siempre intentan hacer este tipo de políticas, ¿sí? que vienen de la mano, si bien hay varias hipótesis de por qué se llevan adelante este tipo de reformas. Recordemos que tenemos los antecedentes de la ley Banelco, tenemos en el año 95 la ley de pymes, tenemos la 25877, bueno, fue la modificación, pero tenemos la 25013, bueno, y ni hablar de lo que fueron las leyes de la dictadura, ¿no? Siempre se le dio o se la quiso enmascarar dentro de lo que es la denotación de modernización, porque es algo que atrapa y que todo el mundo dice, sí, se tiene que modernizar el derecho laboral. Sí, se tiene que modernizar respetando, obviamente, los principios y los valores que hacen a esta rama del derecho, ¿no?
Y bueno, y eso ahí es donde empieza a chocar obviamente esta reforma. Y además de eso también hay una cuestión política que es marcar la agenda, digamos, tratar de ocupar la agenda con un conflicto general, digamos, para tratar de desviar la atención de los medios de la corrupción y las cosas que están sucediendo cuando no te cierran los números a nivel macro, ¿no? Que es esto del sobreendeudamiento y seguimos endeudando para no entrar en default. Ahora otra vez le van a sacar las retenciones al sector minero, al agro también, para ver si pueden llegar a juntar el dinero que necesitan para cancelar la cuota en enero del préstamo del fondo. Va todo de la mano, ¿no? Entonces lo que se pretende es sacar de agenda toda esa discusión para que no esté, que no sea un tema, digamos, del boca en boca del común denominador de la gente, y tratar de que ahora el debate sea ¿no? La reforma laboral, y nos tienen 3 o 4 meses charlando de este tema y no hablando de otras cosas que sí realmente repercuten en la economía. Vos sabés que el sistema, digamos, de la ley laboral argentina, desde mi punto de vista, llegó a ser uno de los más, o es uno de los más completitos que hay, ¿no? En cuanto a la protección de los derechos del laburante. A punto tal que te voy a contar una anécdota. Mi actual mujer tiene 3 hijas, una de las cuales, la menor, bueno, está radicada en Francia, concretamente en París, ¿no? Y trabaja en el área de turismo. Y bueno, trabaja para empresas, la contratan, qué sé yo, y hay un convenio en Francia de los trabajadores que trabajan en turismo, qué sé yo, está regulado. De vez en cuando las empresas la quieren bicicletear y la quieren pasar por encima, ¿viste? Y de repente ella, cuando controla sus recibos de sueldo y todo esto, y ve que no están cumpliendo, bueno, se queja, dice, en mi país, Argentina, esto tiene que ser así, no como ustedes quieren. Y los empresarios franchutes se apichonan. ¿Te das cuenta? Esta chica no es ni militante política, ni le interesó nunca la política, pero evidentemente hay algo que ha dejado culturalmente el derecho del trabajo en la Argentina que hace que aún así, sin ser, digamos, ni de izquierda, ni peronista, ni radical, ni qué sé yo, esto vos se ha hecho carne, digamos, en la conciencia del laburante. Y esto me parece que es muy importante mencionarlo. Sí, obvio. Desde ya, lo más preponderante por mi experiencia y por, y obviamente por la cantidad de materias estudiadas en lo que es laboral y demás, el fuerte nuestro es el derecho colectivo. El derecho colectivo es estudiado a nivel mundial, el sistema de protección sindical argentino, el sistema sindical argentino, y también es estudiado lo que es el peronismo en materia económica, en Claro. China, por ejemplo. Fíjate que ellos aplican también ahora los planes quinquenales, con sus matices, sus ribetes y todo, pero están empezando a analizar, ya lo tienen analizado hace rato, Claro. y bien, digamos, que hay en sectores estratégicos que el Estado tiene que intervenir la economía. Pero lo fuerte nuestro acá en este país, que es estudiado a nivel mundial, es el sistema sindical. Y como han dicho en varias bibliografías, digamos, es la base para la defensa después de los derechos individuales, ¿no? Sin el derecho colectivo, el derecho individual terminaría siendo, en criollo, cartón pintado, efectivamente, porque Claro. eso nosotros nos damos cuenta todos los días en los distintos establecimientos, digamos, cuando el trabajador es consciente y trabaja en consonancia, los trabajadores con las comisiones internas, con los referentes de zona, con los sindicatos, se pueden llegar a resultados
se puede llegar a buenos resultados, digamos. En cambio, cuando los trabajadores no tienen conciencia o no tienen conciencia de que forman parte, digamos, de una estructura gremial que representa sus intereses, o hay problemas en las líneas medias y demás, ahí generalmente los empleadores suelen, digamos, generar atropellos o abusos o no respetar la normativa vigente. Claro, entonces para que la gente entienda, hay un aspecto que es el aspecto colectivo del derecho del trabajo, que está íntimamente relacionado con el aspecto, digamos, de los derechos individuales, ¿no? El aspecto particular del derecho del trabajo, la relación de trabajo. ¿Por qué no le explicamos a la gente, digamos, este proyecto libertario de modernización que han ingresado hoy al Senado, en qué reformula, deroga o afecta en el plano colectivo del derecho del trabajo todavía vigente? Bien, bueno, en el plano colectivo principalmente hay algunas cuestiones también que tienen que ver con comisiones internas, hay otras cuestiones que tienen que ver propiamente con los sindicatos, cuestiones con la obligatoriedad de ser agentes de retención de los empleadores y sanciones, digamos, que pretenden eliminar. Y bueno, principalmente creo que lo más grave, a mi entender, digamos, en materia de negociación colectiva, que se rige por la ley 23.546, es el tema de eliminar la ultraactividad, ¿sí? La ultraactividad es cuando nosotros negociamos un convenio colectivo como entidad sindical y con la Cámara Empresaria, digamos, se pone, digamos, las primeras cláusulas, una de las cláusulas está referida a la vigencia de ese convenio colectivo por un criterio, digamos, de forma que establecen los contratos en general, que tiene que tener cuánto va, ¿sí? Hay que determinarlo. Bueno, generalmente se ponen 3 años. Bueno, la mayoría de los convenios ya han superado, ¿sí?, los 3 años. Bueno, a través de esa ley, de la 26.543, se determinó que aquellos convenios que se venza el plazo seguirán rigiendo hasta que se vuelva a negociar nuevamente de manera colectiva, ¿sí? Bueno, básicamente lo que pretende esta reforma es eliminar esa ultraactividad. O sea que volvamos a foja cero, o sea que eliminemos el convenio prácticamente y tengamos que negociar cada una de las condiciones, lo cual a nosotros nos hace volver para atrás. Por ejemplo, no sé, en nuestro caso, en el convenio principal, por ejemplo, del Sindicato de Alimentación en 244 es del año 94. O sea, tendríamos que volver a negociar la antigüedad, tendríamos que volver a negociar todos los plus, las licencias que tenemos, o sea, y todos los beneficios que da el convenio, ¿sí? Entonces, si tenemos que volver a negociar todos esos puntos nuevamente, obviamente que arrancamos la carrera muchísimo más atrás, ¿sí? Entonces, el empleador va a utilizar todo eso y va a empezar a decir, el empleador, las cámaras, perdón, los representantes, los Funes Rioja, los de Diego y demás que representan las cámaras empresariales en nuestro sector, van a empezar a decir, bueno, si querés la antigüedad, bueno, no sé, sacame un punto, ¿entendés?, de la paritaria o no sé, o la negociación que sea, pero sí nos ponen en la negociación cosas que no estaban en la negociación, ¿sí?, que tenemos que volver a reestructurarla. Eso va a generar obviamente una desventaja enorme al momento de negociar, ¿sí? Y eso va a generar un mayor nivel de conflictividad, ¿sí? Porque la alternativa, o sea, por más de que intenten limitar, bueno, otro punto también en cuestión con respecto a la reforma en materia colectiva es la determinación, que era lo que ya querían hacer con el decreto 70/23, que era determinar el carácter esencial de muchísimas actividades y el carácter de fundamental, que, bueno, el de esencial sería que solamente pueden realizar medidas de huelga un 25% del sector o rama a la cual se dedique. Y la otra categoría tendría que cubrir el 50%, ¿sí? La problemática ante eso es que no se puede determinar quiénes son los que van a hacer paro, quiénes no, y además de la efectividad de un paro de un 25% del sector, digamos, no tiene sentido prácticamente. La huelga es un derecho que
le da una licencia dentro del ordenamiento jurídico de algo que está prohibido, que es el dañar, ¿sí? La huelga, la Constitución al sindicato le permite, digamos, generar una medida que es pacífica, ¿sí? Obviamente que es, sea la retención de tareas, a los fines de generarle un perjuicio al empleador para lograr las condiciones para equilibrar esa balanza al momento de la negociación. Es el ejercicio de un derecho, obviamente, ¿no? Pero bueno, el daño va implícito en la huelga. Si se limita ese derecho de huelga, se está obviamente afectando la libertad sindical, ¿sí? Entonces, todas estas medidas son, en principio, regresivas, ¿sí? Por lo tanto, inconstitucionales, ¿sí? Por la Convención Americana de Derechos Humanos, hasta incluso acá en la provincia de Buenos Aires, bueno, particularmente, por el artículo 39 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires también. Digamos, todos estos ribetes están dando que la reforma en materia colectiva es absolutamente regresiva. Otro punto, por ejemplo, que quiere implementar la reforma en materia colectiva es, bueno, a través del artículo 23 de la 23.551, los trabajadores tienen derecho a realizar asambleas, ¿sí? Asambleas informativas, asambleas para decidir a ver si toman la decisión de llevar a cabo alguna medida de acción directa, si pasan, obviamente, a ejercer un plan de lucha o un estado de alerta o lo que sea. Bueno, eso es un derecho hoy, ¿sí? Lo que pretende la reforma, digamos, es que eso sea absolutamente, que sea una potestad del empleador decidir si pueden hacer o no, incluso fuera del establecimiento, si pueden hacer una asamblea, y la lógica, digamos, que vienen sustentando, esto nos lo han dicho los estudios jurídicos de las empresas más grandes, ellos no quieren pagar las horas de asamblea y quieren hacer, obviamente, que la gente pierda los premios, pierda el presentismo y demás por realizar las asambleas informativas, que son un derecho, ¿sí? Entonces, al ser el ejercicio de un derecho, no implicar un ilícito, no pueden tener repercusión, pese a quien le pese, que obviamente son los empleadores en esos casos, no pueden imponer sanciones en base al ejercicio de un derecho, ¿sí? Al ejercicio regular de un derecho. Eso, bueno, básicamente también es una cuestión que es regresiva, ¿sí? Porque se establece, se inmiscuye, digamos, el empleador o se le da una potestad para inmiscuirse en cuestiones sindicales y gremiales, lo cual desde ya es lo que el sistema, el bloque federal constitucional es lo que no quiere y que a través del artículo 2 del Código Civil y Comercial tenemos que interpretar también con los tratados internacionales para tratar de generar una armonía, digamos, y que no choquen, digamos, con los derechos reconocidos en esos instrumentos. Bueno, esta reforma chocaría directamente como si viniera 100 kilómetros por hora contra una pared, prácticamente. Claro. Sebastián, ¿cómo quiere modificar en materia colectiva también esta reforma? Es el tema de la obligatoriedad de ser agentes de retención de las cuotas sindicales, ¿sí? Ajá. Dos cosas igual ahí. Sí. Una cosa, la cuota sindical, ya sabemos, por el órgano máximo deliberativo de la institución sindical, que son o el Congreso General Ordinario o la Asamblea General del sindicato, se determina de cuánto es cuota sindical, el seguro de sepelio, los diferentes aportes que se aplican. Una vez homologado, eso pasa a efectivizarse, digamos, si se puede, digamos, cobrar a todos los trabajadores que estén afiliados, ¿sí? Aparte de eso, también con las cámaras se negocian lo que es la cuota solidaria. La cuota solidaria, que prácticamente hoy está en casi todos los convenios colectivos, es del 2%, y a través del artículo 38 de la 23.551 es obligatoria la retención de esa cuota solidaria. Bueno, lo que pretende la reforma es que tiene que ser una facultad del empleador retener, y que tiene que estar por convenio, y además tiene que estar aceptado expresamente por el trabajador a hacer la retención, ¿sí? Esto obviamente se inmiscuye, ¿sí? En el plan de acción de los sindicatos, y por lo tanto es violatorio del convenio 87 y del 98, y bueno, también ¿cómo es?
las afecciones que mencioné recién afectaban el convenio 135, el 154. Son muchas, digamos, las afecciones que lleva a cabo este proyecto de reforma, contrariando los principios constitucionales, ¿no? Claro, claro. Sebastián, te propongo que escuchemos música. ¿Te gusta la música? Sí, obvio. Bueno, vos sabés que esta semana la UNESCO declaró como bien cultural inmaterial de la humanidad el cuarteto cordobés. Mira vos, así que los cordobeses, el gobernador Yairoa debe estar chocho en este momento, además de colaborar con el gobierno libertario de Milei. Bueno, pero no vamos a escuchar cuarteto, sino vamos a Ficar na Terra, es el título de la canción que vamos a escuchar en boca de Lucas Santana, que es un cantante, compositor y productor brasileño nacido en una hermosa ciudad, San Salvador de Bahía, y que hace música fusión, te cuento, samba, funk, electrónica, rock, entre otros. Lo escuchamos y volvemos a meternos en este tema de la modernización laboral libertaria. Ela se chama ganância, casou com fidalgo consumo, tiveram milhares de filhos, todos se chamam defunto. Eles compraram uma nave, partiram pra outro planeta, que nem respirar lá se sabe. E o que dirá sobre a mesa? Boninha, vamos ficar na terra, aqui dá pra plantar e o que se colhe com. Pra matar a sede, bebe água na fonte, tem rio e cachoeira pra tomar um banhozinho. Boninha, se você quiser, da borra do café fazemos nosso ninho. Dentro de você geramos uma estrela, que quando der a luz será outra mulher. Ela se chama ganância, casou com fidalgo consumo, tiveram milhares de filhos, todos se chamam defunto. Eles compraram uma nave, partiram pra outro planeta, que nem respirar lá se sabe. E o que dirá sobre a mesa? Boninha, vamos ficar na terra, aqui dá pra plantar e o que se colhe com. Pra matar a sede, bebe água na fonte, tem rio e cachoeira pra tomar um banhozinho. Boninha, se você quiser, da borra do café fazemos nosso ninho. Dentro de você geramos uma estrela, que quando der a luz será outra mulher. Boninha, vamos ficar na terra, aqui dá pra plantar e o que se colhe com. Pra matar a sede, bebe água na fonte, tem rio e cachoeira pra tomar um banhozinho. Boninha, se você quiser, da borra do café fazemos nosso ninho. Dentro de você geramos uma estrela, que quando der a luz será outra mulher. Boninha, vamos ficar na terra, aqui dá pra plantar e o que se colhe com. Pra matar a sede, bebe água na fonte, tem rio e cachoeira pra tomar um banhozinho. Boninha, se você quiser, da borra do café fazemos nosso ninho. Dentro de você geramos uma estrela, que quando der a luz será outra mulher. Estás escuchando
Anochece en Buenos Aires. Que no es poco. Bueno, muy bien. Aquí de nuevo estamos en estudio y en pantalla aparece nuestro invitado del día, el doctor Sebastián Obregón. Mirá vos. Bueno, Sebastián, estaba pensando lo siguiente. Uno de los argumentos libertarios es la modernidad. Estos tipos te hablan de que todo... que la ley de contrato de trabajo es vieja, que 70 años, que esto, que lo otro, que los convenios han quedado desactualizados. Sin embargo, a ver, más allá de la ultraactividad, del principio de la actividad, los gremios y las corporaciones o las cámaras empresarias suelen tener reuniones, acuerdos respecto de temas que tienen que ver con nuevas incorporaciones y actualizaciones de los convenios, porque la verdad es que el mundo del trabajo no podemos negar que está sometido a constantes cambios, sobre todo desde la aceleración que ha tenido la tecnología, la robotización, ahora la inteligencia artificial y todas estas cuestiones, ¿verdad? Y cuando llegan a acuerdos, esos acuerdos se incorporan en cierta forma a los convenios colectivos de trabajo, con lo cual los convenios colectivos de trabajo no es que son vetustos, antiguos y no toman en cuenta estos cambios que se van operando en la realidad. ¿O estoy muy equivocado? No, estás en lo cierto, Martín, es así. La dinámica del derecho laboral nos obliga a llevar a cabo este tipo de acuerdos porque si no, básicamente estaríamos, digamos, es verdad, digamos, si aplicáramos, digamos, los convenios que tenemos nosotros de los años 75, 94, sin actualizarlos en el sentido de hacer modificaciones o reformas o complementar en base a la dinámica del derecho laboral, quedarían básicamente vetustos, pero eso no es así, o sea, sí se hacen acuerdos constantemente que tienen, una vez homologados, tienen la misma eficacia y forman parte del convenio, ¿sí? Generalmente cuando nosotros hacemos un acuerdo, se determina dentro de las primeras cláusulas, digamos, a qué trabajadores va a comprender, o sea, el ámbito tanto material como de trabajadores, la cantidad de trabajadores comprendidos, qué convenio se le aplica, para qué establecimientos, o si es para todos los trabajadores del convenio, no sé, 783, procesamiento de haber. El avance tecnológico es obviamente innegable e inevitable. Nosotros, para que te des una idea, se produce hoy, digamos, en la industria 5 veces más de lo que se producía en los años 70 con la misma cantidad de gente. Mira. ¿Sí? Eso significa es la implementación de la tecnología en los procesos productivos, eso es clarísimo, ¿no? Pero bueno, obviamente hay cuestiones, o sea, nosotros todo el tiempo estamos, porque para eso estamos, porque nos faculta la misma ley de asociaciones sindicales, los estatutos y demás, hacer propuestas constantes en comisión paritaria para incluir cosas, suprimir otras, digamos, o cualquier cuestión que consideremos conveniente al respecto. Por ejemplo, actualmente, como dice, los estudios jurídicos de las principales empresas multinacionales que tenemos nosotros en la industria nos proponen obviamente la implementación de seguir implementando la robótica, la inteligencia artificial en los procesos productivos y bueno, obviamente ahí nosotros tenemos un dilema muy importante, ¿no? Porque si nosotros permitimos, digamos, que avance en ese sentido la mecanización, digamos, de los procesos productivos y la robótica y demás, ya se pueden hacer líneas directamente sin intervención humana. Claro. Se reducirían básicamente, y con la implementación de robots, o sea, la robótica hoy, por lo menos los procesos que nosotros tenemos, son brazos robóticos, ¿sí? Seleccionan la mercadería, apartan la defectuosa. Después, bueno, el resto del procedimiento es básicamente de control de esa maquinaria.
pero ya la implementación de robots humanoides, digamos, que tienen forma de humano y demás, como es lo que se viene, más las impresoras 3D y demás, va a implicar obviamente que haya un cambio. Lo que pasa que acá lo que se pretende es llevar el conflicto, por ejemplo, de los trabajadores de plataforma a darle, digamos, esa denotación de modernización que suena como algo lógico que se tiene que modernizar, que es algo que se hace siempre, la modernización, porque todo el tiempo estamos modernizando la actividad, incluyendo cuestiones nuevas, para tratar de que suene amigable, digamos, la quita, supresión, quita y supresión de derechos, digamos, ¿no? En materia laboral. Eso Claro. es lo que se pretende hacer. Que incluso, por ejemplo, dentro de lo que es en el ámbito individual del derecho del trabajo, el proyecto, por ejemplo, excluye de la aplicación de la LST a los trabajadores de plataforma, ¿sí? Uber, Rappi, bueno, las distintas plataformas. Contrariando incluso criterios precedentes, digamos, en jurisprudencia comparada. Por ejemplo, el otro día compartí en el grupo de La Corriente un fallo que había pasado otro compañero en otro grupo, que era del año 2020, pero que bueno, que reconoce la relación de dependencia con la plataforma. Y eso para mí se adecúa también a una realidad, porque obviamente al escuchar, digamos, a los trabajadores de plataformas, ellos plantean, por ejemplo, que hay una modalidad de las plataformas. Primero te ofrecen el servicio, ¿no? De manera gratuita, el servicio con todos los accesorios, los adicionales, premium, digamos, pero sin pagar. Después, una vez que ya te tiene cautivo, te cobra la membresía, digamos, y después te va haciendo niveles para que puedas ir accediendo y después te va aumentando el precio. ¿Sí? Esa es la modalidad que utiliza Uber, que utiliza Pedido Ya, que utiliza... Entonces ya mucha gente, por ejemplo, en el caso de Pedido Ya, sale, digamos, del sistema porque, o Mercado Libre, por ejemplo, ¿por qué? Porque lo que te cobra Mercado Libre, lo que te cobra Pedido Ya y lo que te cobra Uber empieza a ser desproporcionado y vos tenés que trabajar muchas más horas para ganar lo mismo, ¿sí? Claro. Y después cuando le preguntás, o sea, porque obviamente quizás no quiere decir que sea la totalidad, ¿no? Pero la mayoría, digamos, de los trabajadores de plataformas son chicos jóvenes, ¿sí? Una franja etaria que, bueno, hace poco se decretó que la juventud llega hasta los 32 años, 34 años creo que era. Ajá. Yo creo que, entonces, la mayoría, digamos, de los trabajadores y trabajadoras de plataformas son prácticamente adolescentes. En el sentido madurativo, y piensan que están en un estado de libertad, porque dice, yo puedo controlar si quiero trabajar, no quiero trabajar, pero cuando vos le preguntás, ¿cuánto tenés que trabajar? 12 horas, te dicen. Entonces, en la realidad de los hechos es otra, pero bueno, otra vez, digamos, tratando de moldear el concepto para que parezca algo cool, algo transitorio o provisorio, lo que sea, que incluso tampoco, digamos, se toma en consideración los elementos fundamentales del derecho al trabajo, que es que tiene que ser una herramienta de realización del ser humano, básicamente. Porque tanto Elon Musk, bueno, vamos a poner que haga un convenio, por ejemplo, no sé, Tesla con Uber, y se pase a ser 100% automatizado, como en algunos estados de Estados Unidos actualmente, es la realidad dentro de 10 años. Dentro de 10 años no va a haber más conductores. No le importa a la gente, a la plataforma, ¿sí? Entonces estamos entrando en esta tecnocracia, digamos, y va a haber, obviamente, un cúmulo de desocupados que va a ser fundamental la labor política a los fines de ver cómo se hace ese traspaso, digamos, al fin de la escasez y al fin de del trabajo material, por decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque los trabajadores son un mercado en sí, ¿sí? Esto en términos económicos, ¿no? El trabajador es el que genera el mercado interno, es el que hace crecer el país. ¿Por qué? Porque el mercado interno es lo que le sobra al trabajador después de pagar las cuentas. Claro. ¿Sí? Entonces, si vos te sobra un 50%, un 20% de sueldo, ¿sí? Lo más probable es que al principio lo gastes, ¿sí? Entonces eso dinamiza la economía.
y esa dinámica económica tiene otro problema que es la inflación, ¿sí? Que ya lo hemos visto en nuestro país, pero bueno, ahí hay que definir, digamos, si queremos adoptar una postura de Oriente o de Occidente, digamos, ¿sí? De cómo va a ser esa transición. O sea, si intervenimos en sectores claves, digamos, porque no podés dejar librado a la libre competencia, que termina siendo no una libre competencia, sino dumping y cartelización después de los mercados, que afectan obviamente los derechos de los consumidores y retraen la economía, porque empiezan a meterse también en otros sectores que no tienen que ver con ello, terminan generando monopolizaciones o cartelizaciones importantes, digamos, y eso termina afectando a la totalidad de la sociedad, ¿sí? Entonces, bueno, ahí nosotros vamos a tener que decidir, pero eso, digamos, tiene que verse cómo se va a hacer ese paso, digamos, a esta nueva era, digamos, de la implementación de la robótica, la inteligencia artificial, el fin de la escasez y cómo se va a reestructurar el mundo del trabajo de acá en adelante, ¿no? Vos sabés que esto de la inteligencia artificial y que hablaste de la monopolización, la concentración de los carteles y qué sé yo, en Estados Unidos esta semana se ha producido un hecho que es preocupante en la industria cinematográfica, ¿no? Y que por supuesto la bellísima y eterna Jane Fonda y coherente Jane Fonda ya salió a denunciar el hecho y ponerse como a la cabeza de la protesta. Resulta que Netflix ha comprado la Warner Bros., que es un estudio muy importante de cine norteamericano. Ha comprado además la HBO, que es una cadena televisiva, y además una plataforma de juegos, que no me acuerdo cómo se llama. Es un monopolio impresionante que va a tener Netflix. Bueno, el hecho es, traigo este tema a colación, de inteligencia artificial y reducción de puestos de trabajo. Estoy viendo con mi mujer una serie por Netflix, en televisión, que el personaje es un policía o inspector italiano, se llama Rocco el tipo, y es lo antipolicía el tipo, ¿no? Bueno, y viene con traducción. La traducción no es que se equivocan en una palabra, es constantemente una equivocación tras otra y un sentido distinto a la frase. Y yo el otro día le digo a mi mujer, pero che, esto debe ser inteligencia artificial. No puede ser que un traductor se equivoque tanto, pero en todas las frases, en todo el diálogo. Entonces, la inteligencia artificial mal utilizada no solamente provoca un daño en las fuentes de trabajo, prescindiendo de los seres humanos, sino que además redunda en una baja calidad para el consumidor, en este caso el tipo que se engancha con esa película o esa serie que le pasan por Netflix. ¿Entendés lo que te digo? No es casualidad. O sea, en realidad se da porque la inteligencia artificial aprende y va mejorando a medida que interactúa con el entorno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un caso análogo sería, por ejemplo, la utilización de inteligencias artificiales chinas, por ejemplo, en Occidente, que son mejores en algunos aspectos, por ejemplo, en programación, no sé, DeepSeek, por ejemplo, es mejor que Cloud o que ChatGPT, digamos. Pero ¿qué pasa? Si vos lo querés usar acá en Argentina, al no tener tanta interacción con Occidente, digamos, con Latinoamérica en realidad, es muy probable que tengas que explicarle varios conceptos, pese a ser más desarrollada la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa, digamos, cuando se intenta traducir, que sí es inteligencia artificial, igual lo que te está traduciendo, pero quizás, igual que el sentido común del lugar o las cuestiones culturales, no las puede interpretar en principio la inteligencia artificial. Si vos interactuás con eso, ahí va a mejorar. O sea, si vos mandás una crítica y decís pasó tal cosa, no se entiende, tal, qué sé yo,
si bien tendría que haber otra inteligencia artificial controlando también esa cuestión, por ejemplo, pero vos justo mencionaste el tema de la inteligencia artificial y de la compra. En materia de cine, por ejemplo, están habiendo varios problemas en ese sentido. Hay varios escenarios, digamos, que se plantean, por ejemplo, la utilización de las imágenes de personas, no sé, como Jane Fonda, ¿de qué año es? De los 60. Sí. Bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, transcurrido el tiempo, la utilización de la imagen o fallecida la persona, si se pueden utilizar, por ejemplo, los registros fílmicos para generar nuevas películas, por ejemplo, con la imagen de Jane Fonda? Claro, claro. Bueno, son cuestiones que están para debatirse, digamos, en este momento. ¿Sí? En el mundo se está debatiendo eso prácticamente, qué pasa en el mundo jurídico o cuáles son los dilemas jurídicos que tenemos con respecto a esas situaciones, digamos, ¿sí? Las delimitaciones y demás. Y así trabajan y se van ¿cómo es? Se van como acoplando a esas modalidades de trabajo las diferentes plataformas. Por ejemplo, Spotify, la plataforma principal de música actualmente, por lo menos acá en Occidente, hace poco saca todos los años como una mención de qué cantidad de tiempo consumiste, digamos, cuáles son tus artistas favoritos, cuál es la canción que más escuchaste, y hay una cuestión que plantea que es tu edad según la música que escuchás. ¿Sí? El logaritmo. ¿Qué pasa? Ahí entra un juego. Vos pensás que Spotify tiene millones de millones de personas en el mundo, ¿sí? Cientos de millones de personas lo tiene Spotify. Entonces, ¿qué pasa? Vos viste que los derechos de autor, a partir de determinada cantidad de años, digamos, pagan menos y después directamente ya son de uso libre. Exacto. Entonces, ¿qué hace? Te plantea Spotify, por ejemplo, ¿sí? Ese tema de esa cuestión de cuál es tu edad según la edad, según la música que escuchás, ¿para qué? Para que vos trates de empezar a escuchar música de años anteriores para que aumente tu edad, ¿sí? Es una pavada directamente, pero con cuánto le implica millones y millones de dólares en derechos de autor. Claro. Fíjate cómo los tipos ya están en manipulación. Bien, vos me decís individualmente, a mí qué me importa si Spotify, o sea, si quiero escucho la música que quiero, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, pero hoy, por ejemplo, el tema, nosotros tenemos que pensar en las generaciones futuras, ¿sí? Nosotros hoy nos planteamos eso, pero después, ya directamente, los adolescentes y después los niños, si nosotros no establecemos pautas, digamos, de cómo interactúan con las inteligencias artificiales y las plataformas, digamos, que aplican esas inteligencias artificiales, van a terminar básicamente en una manipulación absoluta y en un reinado de las plataformas. O sea, donde la plataforma le va a decir, tenés que escuchar esto, y si no escuchás esto, estás afuera. Claro. O sea, no perteneces, ¿sí? Bueno, como mención también de cómo actúan, digamos, las plataformas con las inteligencias artificiales, cómo van planificando todo, básicamente. En el cine está esa cuestión. Claro. Que incluso hay una cuestión sindical también ahí. Ajá. Sería la presidenta, pues ellos no tienen, sí es un sindicato, pero bueno, en California, por ejemplo, la chica que hacía la niñera, ¿cómo se llama? Sí, bueno, no me ella acuerdo. es presidenta del sindicato de actores, digamos, de ese lugar. Hicieron una huelga para que frenemos la utilización de inteligencia artificial, digamos, en la gente, o sea, pero no personajes que ya existían, sino personajes nuevos. O sea, hacer películas 100% realizadas con inteligencia artificial, que ya la existe. Claro. O sea, si vos juntás diferentes partes, podés armar una película. Mirá vos. Tranquilo. Qué bárbaro. Sí, si tenés un buen procesador y demás. Sí. Pero bueno, una nota de color. Che, para volver a la ley, estamos ya cerrando, estamos ahí a 10 minutos de irnos más o menos. Decime, ¿se acaban las indemnizaciones por despido con la nueva ley? Bueno, ahí lo que tenemos que saber es primero que el despido es un acto ilícito, ¿sí? Artículo 14 bis, clarísimo, ¿sí? Es protección contra el despido arbitrario.
Un despido arbitral sin causa o con causa inventada. Bueno, con causa inventada no nos metamos porque es más complicado. Sí. Pero un 245 clásico, digamos, lo despido, chao. A partir del momento tal, prescindo de sus labores, sin causa, listo, indemnización y disposición dentro de tantos días, etcétera, etcétera. Bueno, al ser un acto ilícito, la ley determina obviamente una penalidad, ¿sí? Que es el artículo 245, ¿sí? Que determina por despedir, porque se entiende que uno cuando entra a un trabajo, digamos, el contrato es hasta por los modos normales de terminación del contrato de trabajo, ¿sí? La jubilación, bueno, lo que ya sabemos. Si uno interrumpe y no cumple con esa obligación, es un acto ilícito, por lo tanto la ley impone una sanción. Lo que pretende, los dos puntos principales que trata de meter la reforma en ese sentido es supuestamente, en principio sería para las pymes el pago en 12 cuotas de las indemnizaciones y limitar a 10 años la indemnización del 245, ¿sí? Esto es inconstitucional desde ya, obviamente. Primero porque no puede ser discriminatorio y segundo porque afecta el derecho de propiedad del trabajador. Claro. O sea, lo que forma parte de un contrato de trabajo, como nos ha enseñado, bueno, yo particularmente siempre la escucho a Daniela Ducros Novelli, que es una profesional que como está ternada para formar parte de la Cámara Nacional del Trabajo. Mirá que todos los derechos que que contienen los diferentes contratos, el contrato de trabajo sigue siendo un contrato, forman parte del patrimonio de la persona, ¿sí? Por lo tanto, y de la propiedad, ¿sí? Del trabajador. Por lo tanto, no puede ser confiscatorio, obviamente, y eso ya se habló en Bisotti, que con respecto al tope, digamos, y no se puede pagar en 12 cuotas porque sería discriminatorio. O sea, no puede tener una diferenciación entre un trabajador de una pequeña y mediana empresa y un trabajador de una multinacional. Claro. Pero vamos a la raíz de todo, digamos, ¿no? Que es que con la modificación de las leyes laborales no se van a generar más puestos de trabajo. Lo acaba de decir de Diego. O sea, Diego es uno de los de los representantes de las principales empresas multinacionales. Y uno de los estudios más prestigiosos en materia laboral representando a empleadores. Él reconoce que con estas reformas no se va a generar más empleo porque sabe por dónde pasa la cuestión. La cuestión pasa, digamos, por el mercado interno, pasa por la protección del trabajo, la no apertura irrestricta de importaciones, tiene que haber una política productiva con costos bajos, digamos. Si no, esto no, por más de que a vos, esto me lo han dicho varios empresarios porque se los pregunto, ¿no? Cuando estoy ejerciendo la labor, y me lo terminan reconociendo, que ellos por más de que le bajen el costo a cero, si no tienen demanda, no les sirve. Claro. O sea, por más que mañana contratar gente en blanco, que además hay un desfasaje ahí que escuché hoy también, que dice que el empresario pyme o el empresario no quiere contratar gente en blanco porque tiene miedo a pagar una indemnización. Pero si lo necesita el trabajador, lo va a contratar. Y si lo contrata en negro, ahí es cuando realmente la indemnización, como el caso del restaurante, no me acuerdo el nombre, Perugia creo que, de la semana pasada, no, hace 2 semanas, los 200 millones de pesos era porque el trabajador estuvo 26 años. Ah, sí, ese caso. Sí, 26 años laborando en negro, claro. O sea, si lo hubiera registrado, si hubiera estado como corresponde, claro, en ley y todo lo demás, primero que también para llegar a esa instancia, no es que al otro día salió y fue condenado por 200 millones de pesos. Pasaron años hasta que el trabajador consiguió que quede firme la sentencia, etcétera, etcétera. Además de eso, no cuentan tampoco las que se llevan ellos. ¿Entendés? Claro. Entonces, pon un balance, a ver cuánto realmente te ahorraste durante todo ese tiempo. ¿Entendés? Como, no sé, en algunos casos, no sé, yo he planteado recomposiciones salariales, por ejemplo, después de, no sé, capaz que 15 años. Y el empleador te dice, no, pero mirá lo que me venía a plantear, que es retroactivo, que cuánto te voy a dar, que esto, que lo otro, qué sé yo. Pero bueno, tratemos de llegar a algo coherente, digamos,
pero no te olvides que vos no actualizaste un concepto, por ejemplo, y eso lo repercutió en el resto de los conceptos remunerativos, si es remunerativo en el resto de los conceptos, y eso te implicó millones y millones de pesos durante 15 años, y porque le tenés que devolver al trabajador una partecita ínfima, llorás, o sea, no te cuentan ellos la otra, digamos. Seguro, sí. Lo que pasa es que en Argentina hay una idiosincrasia que bueno, que qué sé yo, es parte de la idiosincrasia argentina. Acá, si se puede sacar 100, se saca 100. Sí, seguro. O sea, si se saca 200 y se puede sacar 1000, se saca 1000. Y después cuando le piden cuando tiene que pagar una multa, acá, digamos, nosotros te dicen, por ejemplo, no sé, los constructores te dicen, no, si hago las cosas como corresponde, en su momento me acuerdo, por ejemplo, en Mar del Plata, yo ejercía en Mar del Plata, que decían, si yo hago las cosas como corresponden, inicio el expediente en obras privadas, pago todo, etcétera, etcétera, me conviene pagar la multa después de construir. Mirá. No puede ser, así no funciona un país. Claro. No funciona, no funciona nada. Seguro. ¿Cuál era el problema? Claro, todos construían, pagaban la multa, el municipio miraba para otro lado, o lo que sea. Si tenía, por ejemplo, en la zona de Güemes un cuarto de ocupación, se saturaban las placas, por ejemplo. Claro, mirá. Las políticas y la planificación y los controles están por algo. El cientificidio que está haciendo este gobierno es inhumano. Todo es inhumano lo que está haciendo, básicamente. Dejar de controlar, por ejemplo, el contenido de, o sea, la desregulación de la ANMAT, la desregulación terrible. Por ejemplo, que no se han sometido al control limpio. O sea, después cuando pasan los accidentes, ¿quién es responsable? Seguro. ¿Sí? Sebastián, el tiempo acá es tirano y mi compañero atrás de la pecera me está haciendo signos porque atrás viene el programa que se llama Paladar Negro. Mirá qué título, Paladar Negro, sobre música afroamericana. Bueno, yo te quería agradecer por habernos brindado una hora de tu vida, que no se recupera, ni por convenio colectivo de trabajo se recupera. Y bueno, creo que no pudimos abarcar todos los temas, pero a manera de charla creo que hemos clarificado algunos conceptos que a la gente le van a venir bien, sobre todo en esta coyuntura tan difícil que tenemos que vivir como argentinos. Así que bueno, agradecerte una vez más, estamos en contacto permanente y de paso le mandamos un fuerte saludo a nuestros compañeros de la corriente de abogados laboralistas 7 de julio, que seguramente algunos escucharán en directo y otros lo van a escuchar luego en el video que le vamos a mandar. Bueno, Martín, muchas gracias por invitarme. Bueno, espero que cualquier cosa, si querés, en otro momento lo planteamos, por supuesto. Digamos, lo que planteó o como vos quieras, estamos a disposición. Por supuesto. Fuerte abrazo, Sebastián. Otro para vos, Martín. Chau, querido. Chau. Bueno, fue el doctor Obregón, Sebastián Obregón. Estuvimos hablando de un tema clave. Nosotros nos vamos para volvernos a encontrar la semana que viene en esto que se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco, y vamos a estar haciendo conexión con el Perú, un país muy importante donde están sucediendo cosas muy importantes. Chau. Feliz fin de semana para todos. Que andarán por aquí. Debe ser Radio con Aguante.